veces debidos a cargas litostáticas. Que sin lugar a duda guarda mucha relación con el estrés físico que podamos sentir por muchas circunstancias, ya que la verdad es que la componente de los esfuerzos in situ, son realmente una de las componentes o parámetros de entrada más difíciles de estimar, que nos genera mucho dolor de cabeza al momento de su estimación. Bien, haciendo un recordaris de lo que habíamos conversado en la charla anterior, habíamos discriminado o dividido los problemas de inestabilidad en mecánica de roca subterránea en dos tipos bastante generalizados. Por un lado teníamos las inestabilidades controladas por las estructuras, entendiéndose por estructuras a las discontinuidades geológicas, y por el otro lado teníamos a inestabilidades del tipo de resistencia. Quiere decir que la resistencia global del macizo rocoso influye en el mecanismo de falla que se pueda generar, ¿sí? Ese es el factor controlante, y el factor desencadenante para el caso izquierdo, es la gravedad. Entonces, estos pequeños bloques, los bloques discretos de roca que se formaban en estos ambientes, básicamente o caían o deslizaban, y el movimiento estaba influenciado por la componente gravitatoria. En el otro lado teníamos el factor desencadenante, que son justamente los esfuerzos, que es nuestro tema de hoy. Y estos esfuerzos van a inducir justamente la falla, y dependiendo, es justamente una comparación entre el bien y el mal, ¿no? Entre la resistencia del macizo con los esfuerzos generados en este cuerpo por la excavación subterránea que tenemos ahí. Bien, entonces la semana pasada nos enfocamos en esta primera componente, fallas estructuralmente controladas, y vimos un poquito de cuñas. Vimos específicamente las cuñas subterráneas que se formaban en drifts y en stops, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco de la componente de esfuerzos. Algo que me olvidaba comentar es que, a pesar de que esta clasificación es sencilla y desde un punto de vista teórico, en la realidad, en la naturaleza, realmente el mecanismo de falla va a estar en un punto intermedio. Quiere decir que va a estar tanto controlado por la gravedad, por las discontinuidades, y también va a estar desencadenado por los esfuerzos que se puedan generar. Es un punto intermedio entre estos dos tipos. Y para ponerles un ejemplo de cuál sería un caso justamente intermedio, podemos brevemente conversar sobre esa estabilidad de tajeos que hablamos la semana pasada. Entonces, en la estabilidad de tajeos, en la semana pasada conversamos básicamente de las diferentes cuñas, las cuñas tetraédricas que se podían formar en las caras de la excavación, ¿sí? Entonces, acá tenemos un perfil transversal, un stop vertical, y tenemos un conjunto de cuñas que se forman en una de estas paredes del tajeo, ¿ok? Desde el punto de vista netamente estructural, esas cuñas las podemos cuantificar, las podemos estimar, su volumen, dimensiones, etc. Y hacíamos uso de una de las herramientas que hemos venido conversando justamente desde el inicio, creo yo, de este ciclo de charlas, que era el modelo de FN. ¿Sí? Conversábamos de la aplicación de los modelos de FN tanto en superficie, para bancos, como para tajeos, en la última o la charla pasada. Bien, entonces, cuando hablamos del DFN aplicado a stops, netamente ahí la componente controlante son las discontinuidades que forman los bloques discretos de roca, y la componente desencadenante, que hace que estos bloques deslicen dentro del stop, sería justamente la componente gravitatoria, ¿ok? Entonces, este primer caso es justamente la componente o el escenario controlado por las discontinuidades y desencadenado por la gravedad. Ahora, realmente lo que va a pasar en ese stop o en esa pared es una combinación de ambos, del desencadenamiento por la gravedad y del desencadenamiento por efectos de los esfuerzos. Ahora, ¿cómo actuarían los esfuerzos? Vamos a detallar más adelante sobre este concepto, pero básicamente en las paredes del tajeo lo que se va a formar es una zona de relajación. ¿Ok? Entendamos relajación como que los estados tensionales de esa pared entran en tracción, ¿sí? Entran en tracción. ¿Ok? Entonces, como perdemos confinamiento, ya no son esfuerzos compresivos positivos, sino son esfuerzos de tracción negativos, ¿sí? Esta pared entra en relajación, ¿sí? Y lo que va a inducir es que estos bloques que están dentro de esa influencia de relajación caigan.
Entonces ahí vamos a combinar los dos aspectos. ¿Qué es lo que vamos a obtener de cada uno de estos modelos? Por un lado, del modelo DFN para que me forma las cuñas, y por otro lado, del análisis de esfuerzo de formación, que lo podemos hacer con un FACE, con un RC2 típicamente. Entonces, del modelo DFN, lo que yo voy a obtener, ¿qué cosa es? Primero, todas las cuñas que se forman en esa pared. Segundo, voy a discriminar cuáles son aquellas cuñas que van a deslizar. ¿Cuándo van a deslizar? Cuando la componente de resistencia de la discontinuidad, que puede estar dado por una cohesión o fricción, se vea sobrepasada por la componente tangencial, solamente por producto del peso a lo largo de esas discontinuidades. ¿Ok? Entonces, podemos pedirle al modelo de Bloch, al modelo de DFN, que nos dé solamente filtrarlo para aquellas cuñas que tienen un factor de seguridad menor a 1. Recuerda, cuando hablamos de factores de seguridad como método analítico, solamente consideramos la componente gravitatoria, no hay otro componente de esfuerzos. Bien, ¿qué más le voy a pedir al DFN? Le voy a pedir que me dé la distribución. Recuerda, el DFN no me da una completa distribución, pero le voy a pedir que me dé la distribución de las alturas de los ápices de cada una de estas cuñas, que le voy a llamar H. Como tengo varias cuñas generadas, y de esas cuñas posiblemente varias también puedan deslizar, tengan un factor de seguridad menor a 1, entonces esa distribución de la altura del ápice de la cuña, H, voy a generar una distribución para H para todas aquellas cuñas que tienen un factor de seguridad menor a 1. ¿Ok? Eso es lo que voy a obtener del DFN. Ahora, ¿cómo le superpongo o cómo combino con el dato del modelo de esfuerzo de formación? Al modelo de esfuerzo de formación, voy a identificar esta zona de relajación. Para identificar esa zona de relajación, típicamente utilizamos como criterio el esfuerzo sigma 3. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que en esta porción, el macizo rocoso o los esfuerzos inducidos en esa pared están entrando en tracción, están en estado de tracción, entonces tracción es negativo. Necesito que esos valores estén por debajo de 0. ¿Y cuál de los tres esfuerzos, entre sigma 1, sigma 2, sigma 3, cuál de los tres esfuerzos es mucho más proclive a obtener o estar en rangos bajos, valores bajos? El sigma 3, pues porque es el menor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero identificar tracción, lo que voy a analizar o lo que voy a plotear, me voy a fijar en el sigma 3 en el rango negativo. Estos serían los esfuerzos de tracción y eso representaría esta zona, y esa zona es mi zona de relajación. ¿Qué voy a sacar del modelo de esfuerzos? Lo que voy a sacar es esta distancia, en este caso profundidad puede ser, esta profundidad D, que va a representar la máxima profundidad de la zona de relajación. ¿Ok? Entonces, a la distribución de las alturas de los ápices de esas cuñas inestables con factor de seguridad menor a 1, le voy a aplicar un threshold, le voy a aplicar un valor de corte, ¿sí? Y ese valor de corte va a ser la distancia D que obtuve del modelo de esfuerzo de formación. ¿Por qué? Porque las cuñas que están con un factor de seguridad menor a 1 solamente van a deslizar cuando esas cuñas estén dentro de la zona de relajación. Es como si yo tuviera un libro, un conjunto de libros, ¿cierto? Tengo un conjunto de libros, 3, 4, 5, 6 libros, y yo quiero movilizarlos todos a la vez. Si yo le aplico una compresión, voy a poder mover todo esto como un bloque. Pero si la compresión que estoy aplicando más bien es débil y casi no aplico nada, más bien jalo, no voy a poder mover todo ese conjunto de libros como un bloque íntegro, ¿cierto? Entonces, de la misma manera trabaja la lógica aquí. Entonces, los bloques discretos de cuñas van a deslizar cuando cumplan la condición de las estructuras, menor a 1 en factor de seguridad, y cuando pertenezcan o estén dentro de esa zona de relajación. Básicamente lo que estoy haciendo es, si esta es una cuña cuyo ápice está en la zona de relajación, va a deslizar porque se pierde confinamiento y también vence la resistencia del corte sobre ese plano de discontinuidad. ¿Sí? Si yo tengo una cuña que tiene mayor, que pertenece fuera de la zona de relajación, entonces acá está entrando en zona compresiva y los esfuerzos de compresión que se generan aquí lo sostienen, pues. ¿Sí? Entonces, para esta distribución, lo único que estoy haciendo, voy a hacer este threshold con una distancia D. Todo lo que está menor de D está dentro de la zona de relajación. Y todo lo que está por encima, a alturas de ápices de cuñas mayores al D,
eso estaría entrando a compresión. Y mientras yo tenga compresión, que dijimos la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando tengo compresión por el efecto arco, en este caso en la pared, eso va a ser beneficioso para estabilizar mi bloque. Entonces, al final, solamente me quedo con esa porción, con esta porción de cuñas, ¿sí? Que están por debajo de la unidad y que pertenecen a esa zona de relajación. Bien. Luego, ¿qué puedo hacer? Bueno, luego puedo seguir filtrando, ¿no? Y le puedo decir al modelo de FN que me diga, por ejemplo, cuál es el volumen. El volumen de todo este conjunto de cuñas que tienen un factor de seguridad menor a 1 y que pertenecen a la zona de relajación. Recuerda, si yo tengo volumen, ¿qué puedo hacer? Puedo dividirlo entre la cara del tajeo y puedo obtener el famoso hilos. Entonces acá el hilos que yo obtenga en forma de distribución va a ser un hilos que considera tanto el esfuerzo, ahí estaría tu parámetro A del gráfico de estabilidad, y también la componente de orientación y por deslizamiento. Entonces acá tendrías a tu componente B y a tu componente C, tu gráfico de estabilidad. De esa manera entonces obtendría una distribución para el hilos, y una distribución de este tipo me permite hacer statements como por ejemplo decir que tenemos un 90% de confiabilidad o de confianza de que el hilos no va a superar a 1.5 metros de valor, ¿no? Entonces más o menos ahí tienes un enfoque de cómo ocurriría una combinación de esfuerzos o inestabilidades estructuralmente controladas e inducidas por los esfuerzos. Bien, espero que se haya entendido esta parte. Solamente una introducción para despertar un poquito el interés por estas herramientas que te he venido conversando en este ciclo de charlas. Bien, hablamos de los esfuerzos. Entonces, hicimos esta división la semana anterior. Hablamos de dos tipos de esfuerzos. Por un lado, los esfuerzos in situ, también llamados esfuerzos vírgenes o esfuerzos de preminado. Y por el otro lado teníamos los esfuerzos inducidos, ¿ok? Puedes entenderlo como que la izquierda es lo natural y la derecha es artificial, ¿ok? Bien, los esfuerzos in situ, vírgenes o depreminados, son todos aquellos estados tensoriales que presenta el macizo rocoso antes de cualquier excavación superficial o subterránea. Los esfuerzos inducidos van a depender ¿de qué? Van a depender en principio del estado de los esfuerzos in situ, tanto en magnitud como en dirección. Pero también van a depender de otras cosas, como las propiedades de resistencia y de formabilidad de ese macizo rocoso. Y estas dos variables les llamamos variables no controlables. No podemos controlar los esfuerzos naturales, los esfuerzos in situ, ni tampoco las propiedades del macizo rocoso. Tenemos otras variables que sí podemos controlar, ¿sí? Las variables controlables serían la geometría de la excavación y la secuencia de minado. Estas cuatro componentes van a definir el estadio de los esfuerzos inducidos, de igual forma en términos de su orientación y en términos de su magnitud. Ahora, siendo un poquito más específicos, los esfuerzos in situ los vamos a dividir en dos. Vamos a tener esfuerzos gravitacionales, que generalmente lo asociamos a esfuerzos en dirección vertical, y esfuerzos tectónicos, que lo asociamos generalmente a esfuerzos horizontales. Bien. Y solamente para recordarles, uno de los software más utilizados para el cálculo de esfuerzo de formación era justamente el FACE, y dijimos que FACE, al inicio del desarrollo del software, provenía de un acrónimo, ¿cierto? El acrónimo justamente era un análisis híbrido plástico para la estimación del soporte. No hemos hablado de soporte en estas charlas. El soporte y el sostenimiento es una de las componentes muy importantes para el diseño de excavaciones subterráneas, pero al final voy a dar algunos lineamientos solamente. Recuerden que tal vez por ahí en el ciclo de las charlas perdimos un poquito el objetivo y el rumbo del fin último de esto. El objetivo de esto no es darles un curso de pregrado completo de 6 meses en 6 semanas, ni tampoco un curso de posgrado. Es simplemente despertar su interés en algunas técnicas, en algunas metodologías, en algunos approaches. Y lo que he tratado de enfocarme es en resaltar la importancia de entender las limitaciones, desventajas y ventajas de los software. Obviamente he comentado de los software más universalmente utilizados, al menos en Perú, que son del paquete Rock Science. He sido bastante específico en
qué hacer, qué no hacer, qué utilizar, qué no utilizar en cada uno de esos software. ¿Por qué? Porque sé que lo utilizan muchos de ustedes si trabajan en la minería superficial o subterránea. Y bueno, ese ha sido mi enfoque básicamente. Ahora, no estoy cubriendo a detalle y no lo hago por malo, sino porque estamos limitados de tiempo. Y como repito, no es el objetivo darles aquí toda una clase magistral de un curso de todo un semestre. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos los esfuerzos in situ? Básicamente, como vimos, porque los esfuerzos inducidos dependen de los esfuerzos in situ más las otras tres componentes que vimos. Algunos conceptos previos, básicos, sobre fuerza y esfuerzo. Ok, bien. ¿Qué podemos decir de esto? Lo siguiente. En principio, la fuerza es un miembro externo que se aplica a un cuerpo, es una perturbación que se aplica a un cuerpo, ¿sí? Y básicamente se miden las unidades derivadas del Newton. En mecánica de rocas, kilonewton, más que todo meganewton. El esfuerzo, llamado estrés, realmente es un concepto ingenieril, es un concepto más matemático, es un concepto abstracto. No podemos visualizar físicamente los esfuerzos, ¿ok? Y vamos a definir un poquito más ese punto matemático a continuación. Permítanme decirles que los esfuerzos tienen generalmente unidades en mecánica de rocas más que todo, de unidades del Pascal o derivadas del Pascal, generalmente megapascales. En mecánica de suelos, por ejemplo, si están afines a esa área, trabajan más con kilogramos metro cuadrado, kilogramos centímetro cuadrado. En mecánica de rocas, más que todo, pascales. Bien, desde el punto de vista más sencillo, los esfuerzos podemos entenderlo como esa fuerza dividido por unidad de área. ¿Ok? Entonces, sabemos que los tres tipos básicos de fuerzas pueden ser de compresión, de tracción o de corte, ¿cierto? Y bueno, si tenemos un área, en este caso el área de la sección transversal del probeta, podemos definir esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión y esfuerzos de corte. Entonces, el esfuerzo proviene de la fuerza aplicada por unidad de área. Realmente, matemáticamente, el esfuerzo es en un punto. Quiere decir que, matemáticamente hablando, el esfuerzo sería esa fuerza dividida por ese diferencial del área cuando ese área tiende a cero. Entonces, realmente es un límite, es en un punto. Y el esfuerzo, de una manera más formal, está definida a través de un tensor. Es un tensor simétrico de segundo orden. Este tensor simétrico de segundo orden tiene 6 componentes independientes. ¿Ok? ¿Por qué 6 componentes independientes? Porque la diagonal, la parte inferior triangular, es simétrica. Entonces es el mismo, solamente que en diferente dirección. Tiene la misma magnitud, pero en diferente dirección, porque hay un equilibrio de rotación. Entonces tenemos 6 componentes independientes. De estos, 3 normales y 3 cortantes o tangenciales. ¿Ok? Bien, para visualizar los esfuerzos tenemos que hacerlo realmente a través de las fuerzas. Y déjame que te explique este pequeño gráfico, tal vez algo cartunesco, pero nos puede ayudar bastante para asimilar el concepto. Bien, imagínate que tenemos una carga en este punto, una carga dada por esta presión de agua. ¿Sí? Entonces estamos inyectando agua por ese punto, ese es el inlet. Bien, vamos a tener 2 zonas de fuga. Un punto por aquí, vamos a llamarle un punto, vamos a llamarle un punto 1, y luego tenemos otro punto por acá, otro punto 2, ¿sí? Entonces los vectores que ves dibujado en ese gráfico, lo que tratan de representar es el flujo del agua. Entonces el esfuerzo estamos haciendo la semejanza del esfuerzo con ese flujo de agua. Como el punto 1 está más cerca que del punto de inyección de agua, obviamente por este punto 1 vamos a tener una mayor fuga. Mientras que para el punto 2, como está mucho más distanciado del punto de inyección de agua, vamos a tener tal vez algunas gotas solamente de fuga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de cuantificar cuando hagamos un esfuerzo. Obviamente vamos a tener un equilibrio, en este caso un equilibrio de masa, ¿cierto? Y todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, todo se basa en buscar un equilibrio del sistema. Y este flujo nos va a permitir ver la magnitud a través de la longitud de los vectores y la dirección por la orientación de los vectores mismos. Una analogía importante es la siguiente. Fuerza es a esfuerzo, como desplazamiento es a
de formación. ¿Sí? No voy a tocar tanto el tema de desplazamiento y de formación. Algo que debes saber es que el desplazamiento se mide en unidades de metros, mientras que la deformación, el strain, es un diferencial de posición. Por lo tanto, se mide generalmente en porcentaje o está dimensional. Entonces, los esfuerzos in situ van a provenir de ese tensor. Entonces, tenemos un determinado terreno y en cualquier punto de este terreno, vamos a poner, esta es la posición X y Z para ese punto Y. Entonces, yo voy a tener una distribución de esfuerzos en ese punto. Yo voy a medir la distribución de esfuerzos naturales en ese punto. Entonces, en ese punto voy a tener el tensor de esfuerzos con sus 3 componentes normales y 3 componentes tangenciales y por simetría las otras 3, ¿ok? Pero luego viene el concepto de esfuerzos principales. Y los esfuerzos principales, para hacerlo más sencillo el reportar esta matriz, vamos a hacer uso solamente de 3 valores, 3 esfuerzos, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Qué pasó con las diagonales? Se convirtieron en 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando yo roto el elemento de medición y ahora tengo que este esfuerzo sigma 1, sigma 2 y sigma 3 no generan ninguna cortante. No hay ninguna cortante, por lo tanto, esos esfuerzos pasan a llamarse esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son aquellos esfuerzos en cuya dirección no se generan esfuerzos tangenciales. Ahora, es mucho más práctico y mucho más fácil dar información en solamente 3 esfuerzos que en 6 componentes. Es por eso que preferimos reportar los esfuerzos a manera de esfuerzos principales y generalmente los denominamos como sigma 1, sigma 2 y sigma 3, siendo el sigma 1 el mayor, sigma 2 el intermedio y sigma 3 el esfuerzo principal menor. Entonces, lo que medimos por las diferentes técnicas de medición de esfuerzos de campo es básicamente este tensor. El tensor en una determinada orientación. Ahora, va a depender mucho del sistema de referencia que el evaluador utilice. Para algunos, por ejemplo, para algunos X va a ser el este-oeste, Y va a ser norte-sur y el Z va a ser up and down. ¿Sí? Otros pueden trabajar con otra convención. Entonces, los esfuerzos que se miden por las diferentes técnicas que existen están referenciados a través de un sistema de coordenadas arbitrario. Pero eso no importa, ¿por qué? Porque si al final reportamos todo en esfuerzos principales, todos debemos llegar, así que trabajemos con diferentes sistemas de referencia, todos debemos llegar al mismo sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son los esfuerzos principales. Bien, acá otro gráfico, es un gráfico similar al anterior. Básicamente tenemos un elemento que está orientado en un eje X1, X2 y X3. Y como puedes observar, para cada uno de los ejes existe esfuerzos cortantes en esas caras, por lo tanto no estamos en un plano de orientación principal. Para convertir esto en un plano de orientación principal, donde solamente exista sigma 1, sigma 2, sigma 3 y ya no los cortantes, tenemos que hacer simplemente una rotación. Bien, entonces habíamos conversado esfuerzos in situ, 2 componentes, componente vertical, que generalmente está dado por la componente gravitatoria, ¿sí? Entonces la componente vertical lo vamos a calcular con esa fórmula, que va a ser básicamente la densidad del material por la gravedad y por la profundidad Z. Ahora, densidad por gravedad se convierte en gamma, que es peso unitario, y utilizando un peso unitario comúnmente de cuerpos graníticos tienes un valor de 0.027. Ahora, lo que puedes observar a través de este gráfico, que tal vez te parece familiar, es muy utilizado para la formación de ingenieros a nivel de pregrado, es que esa tendencia lineal más o menos se cumple, ¿sí? Los puntos que tienes ploteados en ese gráfico son puntos de medición de diferentes partes del mundo. No necesariamente del Perú, hay diferentes países, si puedes observar por acá. Claro, hay otras regiones, pero si tú tienes la base de datos de esto, o si no te lo comento, si tú revisas los cuadraditos, porque esos son cuadraditos, otras regiones solamente creo que son 2 o 3 puntos que se plotean en ese gráfico, o sea, dos o 3 regiones extras que no están comprendidas en esos países y que para nuestra sección no incluyen ninguna medición peruana.
Sin embargo, esta tendencia se cumple, la tendencia lineal del esfuerzo vertical se cumple y es lo más sencillo de calcular. Simplemente es la densidad de la roca subyacente por la profundidad en la que nos encontramos. Con eso podemos calcular relativamente bien el esfuerzo vertical. El otro esfuerzo sería el esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal lo asociamos a la componente tectónica. Bien, cuando hablamos de esfuerzos horizontales, recuerda entonces que vamos a tener dos esfuerzos horizontales porque estamos en un espacio tridimensional, ¿sí? Bien, y lo que puedes observar en este gráfico es nuevamente los ábacos de Hugo Brown para ese bendito K. Vamos a hablar un poquito más del K ahora. Bueno, lo que podemos comentar en principio es que los esfuerzos horizontales ya no tienen una tendencia lineal. Básicamente siguen un tren no lineal. ¿Ok? Eso se observa en muchos datos experimentales y de medición. Es una tendencia no lineal. Y es mucho más difícil estimarlo, ya no está dado, como es no lineal, obviamente que ya no va a estar dado por una ecuación tan sencilla como un K por el producto de la profundidad. Bien, vamos a definir un ratio, y ese ratio va a ser nuestro bendito K. Ahora, si hacemos la asunción de que tenemos un esfuerzo vertical igual al sigma 3, y dos esfuerzos horizontales, llamémosle esfuerzo horizontal mayor, sigma h mayúscula, y esfuerzo principal menor, sigma h minúscula. Y lo vamos a encajar, aunque estos esfuerzos horizontales mayor y menor coinciden con los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. ¿Ok? Solamente para simplicidad. Entonces, el K es el ratio del esfuerzo horizontal sobre el esfuerzo vertical. Hasta ahí todo bien. Entremos un poquito más a detalle a este cuadro, a este gráfico, donde nuevamente tienes puntos que representan muestreos o ensayos realizados en diferentes partes del mundo. Y ahí tienes la lista de los diferentes países donde se ha hecho la medición. Me disculpo por la mala calidad de los gráficos y porque no me ha dado mucho tiempo de digitalizarlo. Generalmente suelo presentar los gráficos en la mejor calidad posible, pero no me ha dado el tiempo de poder digitalizarlos. Bueno, la lista de países incluye Australia, Estados Unidos, Canadá, Escandinavia y Sudáfrica. Y otras regiones. Nuevamente, si tú revisas la data original para este compósito, vas a darte cuenta que otras regiones son como 2, 3 puntos solamente y ninguno de ellos incluye el Perú. Creo que hay algunas mediciones de Sudamérica o Chile. Voy a chequearlo. Bien, entonces, ¿qué representa este gráfico? Representa en profundidad, tenemos profundidad que va de 0 hasta 3000 metros, y en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? El bendito K. Déjame que limpie mis apuntes, y en el eje lo que tenemos es el bendito K, ¿sí? Y bueno, lo que hacen muchos de ustedes, tal vez como referencia, y se apoyan de este gráfico y determinan para una determinada profundidad, determinan un K con la envolvente mayor y con la envolvente menor, ¿ok? Hasta ahí pareciera que funciona, pero vamos a hacer las siguientes observaciones. En principio, este K es un solo K, es un solo valor de K, ¿sí? Pero si estamos en un espacio tridimensional y estamos definiendo el K como algo entre horizontal y vertical, ¿cuántos horizontales hay? 2. Entonces, ¿cuántos K vamos a tener? 2. Va a haber un K mayor, que va a ser el esfuerzo 1, sigma 1 sobre el sigma 3, y un K menor, esfuerzo sigma 2 sobre sigma 3. Entonces, la pregunta del millón es, este K que utilizas de este gráfico, ¿cuál de los dos K es? ¿El mayor? ¿El menor? ¿La suma? ¿La resta? ¿La división? ¿El producto? ¿La multiplicación? ¿El promedio? ¿Cuál será? Claro, entonces, los detalles son importantes. Y justamente este K, bueno, no sé qué versión estén utilizando ustedes. Muchas veces he visto en algunas versiones traducidas, y es el error y el problema con las traducciones, que lo ponen simplemente K, horizontal entre vertical. Bueno, si vas a la fuente original como esta, te vas a dar cuenta que sutilmente en los subíndices dice que este K es un sigma H mayúscula, H mayúscula, y dice A. Oh, esa A chiquitita de ahí dice average. Entonces, realmente, este K que observas, este gráfico, es el promedio. Es el mean, es el promedio, el average. Es el promedio de estos dos. ¿Sí?
Y no sé si conversamos con ustedes, pero ¿cuál era el problema con los promedios? Los promedios son engañosos. Los promedios son engañosos y, y la verdad que si tú estás haciendo tu análisis en Face, o ahora que vamos a conversar un poquito más sobre los análisis tridimensionales, bueno, este gráfico no me serviría mucho, ¿cierto? Porque si yo tengo un solo K que está sacando el promedio, ¿dónde lo voy a poner? ¿Como mayor o como menor? ¿O le pongo igual al mayor y al menor? Entonces, esa es un poquito la dificultad de esto, ¿sí? Claro, quiere decir que cada uno de estos puntos de aquí, cada uno de estos puntos, cada uno de esos puntos ha sido una medición. Y para cada una de esas mediciones ha habido un sigma 1, sigma 2, sigma 3, y lo que se ha sacado es el ratio mayor, K menor, y se ha ponderado. Eso es lo que se ha ploteado en este gráfico. Entonces, la ponderación me desvirtúa justamente la información que puedo obtener del gráfico. ¿Ok? Y bueno, esas dos envolventes, como puedes observar, relativamente cubren un rango bastante amplio. ¿Sí? ¿Por qué la envolvente es tan amplia o es tan ancha? Justamente porque son dos datos a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito más de esto. Bien, nuevamente, entonces acá tenemos el resumen de los gráficos ampliamente utilizados, creo que por muchos de ustedes para subterránea, para la componente vertical, que es una tendencia lineal, y para la componente horizontal, que utiliza nuevamente, recuerda, es un promedio, ¿sí? Ese K de ahí es un K horizontal promedio. Y bueno, el segundo comentario con respecto a este gráfico, específicamente al horizontal, era que, nuevamente, este gráfico horizontal ha provenido de la asunción de esta condición, donde sigma 1 y sigma 2 son horizontales y sigma 3 es vertical. Ahora, para tu proyecto no necesariamente se cumple esa condición, tal vez los esfuerzos o los tensores están inclinados o rotados y por ahí puede haber un ligero desfase. Lo que te trato de decir es que para estos puntos se ha considerado que sigma 1 es horizontal, sigma 2 es horizontal y sigma 3 es vertical. ¿Sí? Si tú tienes un tensor, permíteme que vaya por aquí, si tú tienes un tensor como este, ¿de acuerdo? Y tú sacas el horizontal, es este. Estos dos, sigma XX, sigma Y, son los horizontales y sigma ZZ son los verticales, que no necesariamente son iguales a sigma 1, sigma 2, sigma 3, porque el esfuerzo está rotado, el tensor está rotado, ¿sí? Entonces, para la condición de ese gráfico, de ese ábaco, se ha considerado que los ejes sigma 1, sigma 2 y sigma 3 coinciden con los horizontales y verticales. Y como comento aquí, estos son datos a nivel mundial. Se han considerado proyectos no tan solo mineros, sino también civiles y petroleros. Ahora, bueno, creo que vale el comentario, ya que nos vamos a despedir y de ahí ya tal vez no nos veamos luego de mucho tiempo, es justamente la razón por la que necesitamos tomar datos a nivel más local, ¿sí? Que es lo que te voy a compartir a continuación. Mira, lo que tengo aquí son iguales mediciones de esfuerzos, el tensor de esfuerzos para diferentes ubicaciones, pero estos están dentro del escudo canadiense, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el esfuerzo vertical, sigma V, que nuevamente se nota claramente una tendencia lineal. Con eso no hay mucha vuelta que darle. Y bueno, la ecuación de mejor ajuste en este caso ya no es un 0.027, pero se aproxima muy bien a un 0.026. Bueno, entonces estos dos de aquí justamente es la división de lo que Hook and Brown pondera. ¿Sí? ¿Recuerdas el K mayor y el K menor? Entonces aquí lo que tengo es nuevamente esos K, pero ya diferenciados. Entonces, en este primer gráfico tengo el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo horizontal mayor sobre el esfuerzo vertical sigma V, y en la tercera gráfica tengo el esfuerzo horizontal menor sigma H minúscula sobre el esfuerzo vertical. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo desglosado. Eso me da un poquito más de luces, me da un poco más de información. Ya no obnubila o oscurece tanto la información al sacar el promedio.
Bien, y bueno, como puedes evidenciar, el esfuerzo, en este caso el factor K, que está relacionado al esfuerzo horizontal, ya sea una tendencia no lineal. En este caso es una tendencia exponencial. Entonces tienes las ecuaciones aquí de esos K, K máximo y K mínimo, para estos datos eh, medidos en el escudo canadiense. Ahora, otra cosa que debemos notar de estos gráficos es la dispersión de los datos, ¿sí? Y déjame que proyecte aquí lo siguiente. Entonces acá estamos haciendo la comparación de dos tipos de ábacos, ¿ok? Tengo el abaco clásico de Hugon Brown, que todos lo han visto, con las dos envolventes y las ecuaciones de las envolventes máxima y mínima. Ojo, para el K promedio. Voy a ponerlo acá bien claro para que no se olviden. Para el K promedio. Y lo que tengo aquí es la superposición de las tres envolventes para los datos del escudo canadiense. Entonces tienes ahí el K máximo, este sería el K mínimo. Tenemos por acá K máximo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que observamos? En primera instancia, observamos que la tendencia no lineal por ahí se aproxima. Es una tendencia claramente no lineal. Ahora, ¿qué observamos también? La dispersión. La banda, el bandwidth de Hugon Brown es mucho más ancho que para los datos medidos del escudo canadiense. Y la razón es que para Hugon Brown, la base de datos, database, es mucho más grande, es mucho más dispersa, ha sido a través de todo el mundo, proyectos a nivel mundial. Mientras que para el escudo canadiense solamente se han circunscrito a un solo contexto geológico y a un solo país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se gana con hacer mediciones de esfuerzos y compendiar esa información, ¿no? Es justamente definir esas envolventes de una manera un poquito más representativa, porque ya no tenemos un ancho tan grande de valores, sino un ancho un poco más sesgado. Esa es justamente la ventaja. Y ahora simplemente un comentario, y lo lanzo simplemente como un comentario al aire libre, a ver quién lo agarra, es, si te pones a pensar, ¿cómo es que se han generado estos gráficos? Bueno, básicamente los autores, por ahí están los autores, han compendiado esta información posiblemente, y especulo solamente, posiblemente hayan trabajado en algunos de esos proyectos en donde hayan obtenido la información de los esfuerzos, ¿sí? O tal vez simplemente han compendiado una información porque ha habido un proyecto de investigación tal vez de por medio y se ha logrado conjugar toda esa base de datos. Pues, bueno, el comentario es básicamente, no tenemos más o menos lo mismo en Perú, no tenemos consultores como Juan Brown, que en su tiempo hicieron consultoría de investigación y luego que compendian esa información. Bueno, tenemos ese perfil, tenemos profesionales que hacen consultoría en el Perú, algunos que hacen investigación y algunos muy eruditos en todo este tema de esfuerzos in situ, y solamente pues bastaría el segundo pasito de compendiar la información y analizarla, ¿no? Para poder tener nuestras propias curvas de tensores de esfuerzo a nivel nacional. Bien, entonces, este nuevo procesamiento de datos, tanto para esfuerzos verticales, ese es casi el mismo gráfico aquí, esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales mayores y esfuerzos horizontales menores. Sigma H mayúscula, sigma H minúscula, ¿sí? Hacemos el procesamiento de los datos, hacemos el ajuste y tenemos esas tendencias y las ecuaciones que están en la parte inferior. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para el escudo canadiense trabaja así. Para ellos, su sigma 3 coincide con el esfuerzo vertical. Para el sigma 1, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo lo vamos a estimar? El sigma 1, como es el mayor, lo voy a calcular con la K máxima por el esfuerzo vertical que yo lo calculé anteriormente. Y el sigma 2, que es el esfuerzo horizontal menor, va a ser igual al K mínimo por el esfuerzo vertical, que ya lo calculé también previamente, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque para los proyectos canadienses que no tienen información de esfuerzos in situ de mediciones para el proyecto. Esto les sirve de referencia y está mejor calibrado ya que utiliza datos al contexto nacional. Bueno, ya están las ecuaciones que les mostré.
Bien, entiendo que muchos de ustedes también utilizan lo que es el mapa de esfuerzos globales, más que todo para la dirección, ¿sí? Porque con el jueguito de las ecuaciones, sigma 1 igual a K por eh, sigma H, sigma 2 igual a K por sigma H minúscula, con ese jueguito de ecuaciones podemos obtener la magnitud. Pero recuerda, para definir completamente el esfuerzo necesitamos también saber su dirección. Y como referencia, muchos de ustedes tengo entendido que utilizan este mapa referencial. Bueno, en principio debemos agradecer la investigación y los esfuerzos, no de los mineros en este caso, sino de los petroleros. Este mapa surgió por interés o fines académicos del doctor Max Sobak de la Universidad de Stanford. Él es geofísico y bueno, su campo de aplicación no es la mecánica de rocas mineras, sino está enfocado hacia la geomecánica de reservorios. Entonces, cada vez que utilicen ese gráfico, sería bueno citar la fuente, sería bueno reconocer el esfuerzo de los primos hermanos, los petroleros, que hacen las cosas muy bien. Y bueno, resaltar justamente la fuente y tener cuidado con el uso de esta herramienta. Recuerda, el mapa fue creado con fines de estabilidad de pozos en petróleo. No necesariamente aplica para fines mineros, ¿sí? Y una de las consideraciones en geomecánica de reservorios es que nuestros queridos primos hermanos están más enfocados a la estabilidad del pozo. Entonces, la estabilidad del pozo lo que me importa es un estado de condición biaxial. Lo que me importa para ellos, siempre vas a ver que ellos hablan de S en vez de sigma y hablan de sigma H minúscula y sigma H mayúscula, que serían los esfuerzos horizontales máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, para ellos, todo es la estabilidad del pozo. Quiere decir que la geomecánica, y se diferencia en eso justamente la geomecánica petrolera de la geomecánica minera. La geomecánica petrolera, su estabilidad es mucho más localizada, todo es el pozo, es a nivel de pozo, mientras que la geomecánica minera pues es un poco más amplia, estructuras más grandes, a nivel de tajo, a nivel de excavaciones, a nivel de galerías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, otra consideración de los geomecánicos es justamente la orientación. Para ellos todo es horizontal y todo es vertical. ¿Sí? Obviamente a ellos les interesa más los esfuerzos horizontales que generan esfuerzos tangenciales alrededor del pozo. Entonces, ¿cómo medimos los esfuerzos in situ? ¿Cómo se hace la medición de los esfuerzos in situ? Bueno, tenemos dos grandes grupos. El primero, métodos directos, que son los recomendados por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Y permítame que haga un paréntesis ahí, antes que me olvide. Tengo a veces muchas cosas, mucha información en la mente para compartirles, pero se me olvida. La Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas hace un par de años cambió su nombre a Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y Ingeniería de Rocas. ¿Sí? Y justamente debemos reconocer que una cosa es mecánica de rocas y otra cosa es ingeniería de rocas. Uno es, podríamos hacer la similitud, uno es ciencia básica y otro es ciencia aplicada. ¿Sí? Entonces, revisen la página del ISRM, los métodos recomendados para la estimación de esfuerzos son los que menciono ahí en el 1, y los métodos indirectos son los que también están comprendidos en esta diapositiva. No voy a tocar y no voy a detallar por temas de tiempo cada uno de estos métodos, pero sí me voy a enfocar en uno que me parece interesante y obviamente voy a resaltarte sus limitaciones, ¿ok? Y ese método es un método indirecto, el que vamos a conversar brevemente, y tiene que ver con un fenómeno y con un tipo de ensayo que conversamos justamente en la primera clase o en la primera sesión. Y tiene que ver con los métodos los ensayos de emisión acústica. ¿Sí? Conversamos en ese entonces, por allá en la primera semana que nos conocimos, que a nivel de probeta de laboratorio, sometemos el espécimen a cargas y haciendo la similitud con la sismología y las placas tectónicas que generan esfuerzos y luego que se sobrepasa el límite elástico, la roca rompe. Entonces, más o menos así funcionaba la fenomenología de la emisión acústica, ¿cierto? A nivel no microscópico, pero a nivel granular, ¿sí? De los diferentes minerales que componen la roca, se concentran esfuerzos y estos rompen, generan una pequeña fractura a nivel intergranular y esto emite ondas y esas ondas pueden ser captadas por unos equipos especializados, unos detectores, y lo podemos registrar como una curva dentro de la curva esfuerzo de formación. ¿Sí? Entonces son como unos sismos que ocurren dentro, microsismos que ocurren dentro del probeta y que podemos medirlo, cuantificarlo y saber su posición.
Ok, entonces, el uso de esta tecnología, o el uso del ensayo de emisión acústica con fines, ¿cuáles son los fines? Con fines de eh, la medición indirecta de los esfuerzos, ¿ok? Bien, recuerda que todo tiene diferentes fines. Hablamos en su momento que la emisión acústica también sirve para medir el daño que sufre la roca, ¿cierto? En este caso, el fin de la emisión acústica, nuestro ensayo de emisión acústica va a ser estimar los esfuerzos in situ de la roca. Ahora, esto tiene que provenir de sondajes y sondajes orientados, ¿ok? El core que vamos a analizar tiene que provenir de un sondaje orientado, o sea, tengo que saber su orientación del probeta en el espacio y para eso el sondaje debe estar orientado. ¿Bien? Bien, este método se basa en un efecto bastante antiguo, ¿eh? Que se llama el efecto Kaiser. El efecto Kaiser es un fenómeno que se descubrió en los metales, ¿sí? Y bueno, no te voy a dar toda la historia y todo el desarrollo histórico de esta metodología, pero básicamente lo que hace es identifica ciertos patrones en el comportamiento de la roca cuando ésta se encuentra sometida a esfuerzos. Y esos patrones se van a observar a través del número de estos microfracturamientos a nivel granular que ocurren en el probeta cuando éste está sometido a esfuerzos, ya sea axiales o triaxiales de compresión. Bien. Ah, ¿Cómo hacemos la analogía para que me entiendas relativamente bien? A ver, es más o menos así. Imagínate que tú vas a un nuevo trabajo, ¿sí? Y tu jefe, simplemente por curiosidad, quiere saber cuál es el máximo nivel de estrés que tú puedes soportar por medio de diferentes tareas. Entonces tu jefe te comienza a testear, te da una tarea y ve que tú sigues con tu vida normal y todo tranquilo. Entonces automáticamente él piensa que en tu anterior trabajo o anteriores trabajos has estado sometido a mayores niveles de estrés, te han dado mayores tareas. Es así que con una tarea no tienes mayor problema. Entonces tu jefe sigue aumentándote el número de tareas que te asigna. Ahora te da 2 tareas. Con 2 tareas tú igual sigues normal, no tienes ningún inconveniente. Entonces tu jefe te da una tercera tarea, ¿sí? Con una tercera tarea ya tu jefe ve que estás un poco preocupado, un poco tenso. Entonces te da una cuarta tarea y con la cuarta tarea tú ya colapsas y te renuncias. Entonces, ¿qué conclusión puede llegar tu jefe? Que en los anteriores trabajos nunca se te ha asignado 4 tareas a la vez, ¿sí? Ahora, él no sabe si en tu trabajo inmediato anterior tú estuviste sometido a 1, a 2 o a 3. No puede ser 4, recuerda, con 4 colapsabas. Entonces, el método de medición de esfuerzos a través de la emisión acústica, lo que te da es lo siguiente, y escúchame bien, porque no le he puesto de forma textual, van a disculpar, está un poco corto de tiempo, así que muchas cosas no le he puesto de forma textual y te lo voy a decir de forma verbal solamente. El método de emisión acústica utilizado con fines de estimación de esfuerzos, lo que te da es lo siguiente. Te da el esfuerzo máximo al que ha estado sometido la roca a nivel de probeta en toda su historia geológica. ¿Ok? Repito nuevamente, el ensayo de emisión acústica con fines de medición de esfuerzos in situ, lo que te da es el esfuerzo máximo al tensor de esfuerzos máximo que ha estado sometido la roca que estás testeando a lo largo de toda su historia geológica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que tal vez y solo tal vez el estado tensional que en estos momentos presenta el macizo rocoso en ese taladro borehole número 8 a 182 metros de profundidad donde sacaste la muestra, tal vez y solo tal vez el estado tensorial de ese punto del macizo rocoso no se encuentra a este máximo, sino que está por debajo. ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto? A que los esfuerzos que obtengamos con la emisión acústica son esfuerzos del tipo upper bound, son esfuerzos de envolventes mayores, son esfuerzos máximos. ¿Sí? Esa es la limitante, así que necesito a un geólogo regional muy bueno que me diga justamente, que me dé algunas luces para poder discriminar el valor máximo que puede tomar ese esfuerzo principal. ¿Ok? Bien, entonces,
Acá un poquito más de información con respecto a esto de la emisión acústica, muchachos. Tenemos que el sondaje, claro, entonces tenemos diferentes probetas. Para cada uno de estos probetas vamos a sacar mini probetas, ¿ok? Entonces vamos a sacar seis mini probetas de cada uno de los probetas que llevemos al laboratorio. Cristian, ¿y por qué 6? Bueno, si recuerdas, del tensor de esfuerzos, ¿cuántos componentes eran independientes? 6, ¿cierto? Así que necesito 6 ecuaciones con 6 incógnitas para poder determinar el sistema. ¿Ok? Entonces determinamos, sacamos diferentes probetitas para cada probeta mayor y al final reportamos los esfuerzos, tanto en magnitud como en dirección. Bien, eso era más o menos con respecto a los ensayos de emisión acústica. Son ensayos que nos dan cierta información, son ensayos que todavía está en proceso de evaluación en su aplicación en minería, ya que como comenté, la fenomenología se descubrió en los metales, ¿no? Entonces, ten en cuenta la consideración que te dije e interpreta bien tus resultados al momento de utilizarlos en tus cálculos. Bien, ahora, ¿cómo medimos los esfuerzos inducidos? Los esfuerzos inducidos los podemos medir de 3 maneras. Utilizando modelos físicos, vamos a construir algo a escala chiquita y vamos a ensayar eso a escala a nivel de laboratorio y vamos a ver qué pasa. El enfoque analítico utiliza básicamente fórmulas y el enfoque numérico el uso de un software. Bien, veamos, con respecto a los modelos físicos, estos son los métodos más antiguos. Es un método experimental porque el procedimiento consiste en crear ese pequeño probeta o simular esa pequeña excavación a través de algo físico que se construye. Es como una maqueta a pequeña escala. Y uno de los métodos más antiguos, estos de aquí, utilizó la técnica de la fotoelasticidad. ¿Sí? La fotoelasticidad básicamente te daba el patrón de distribución de esfuerzos, como puedes observar ahí, de materiales translúcidos. Entonces, uno de los pioneros en las técnicas de fotoelásticas aplicadas a la distribución de esfuerzos en macizos rocosos es justamente el doctor Everhook. Entonces, en la parte superior derecha tienes justamente una foto de él con el equipo poloroscopio que utilizó para su tesis de doctorado. ¿Ok? Son técnicas antiguas y la desventaja es que necesitas la creación de la maqueta o del material que toma tiempo y consume dinero también. ¿Sí? Ahí en la imagen tienes una comparación básicamente de un análisis por fotoelasticidad, una interpretación fotoelástica con un resultado numérico. El objetivo, al fin y al cabo, es conocer la magnitud, la dirección y distribución de los esfuerzos. Bien, la siguiente técnica son los métodos analíticos. Recuerda, todo lo que se llame analítico utiliza una fórmula que puede ser relativamente compleja, que necesitas una calculadora o una hoja Excel, o relativamente simple que lo puedes hacer simplemente con lápiz y papel. Entonces, uno de los métodos analíticos más comunes son las ecuaciones llamadas ecuaciones de Kirch, que te permiten calcular esfuerzos inducidos, ¿sí? Cuando ya hay una excavación, para materiales elásticos y para excavaciones de geometría circular. Entonces te da todo lo que son los esfuerzos, déjame dibujar acá, entonces tienes aquí un esfuerzo, llama el esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal. Dado estos esfuerzos in situ, horizontal y vertical, si quieres le llama sigma 1 y sigma 3, ¿sí? ¿Cuál va a ser la distribución de esfuerzos a lo largo de la excavación? Eso lo puedes calcular con las ecuaciones de Kirch. Entonces acá tú vas a tener en cualquier punto alrededor de la excavación va a existir un esfuerzo radial, sigma RR, un esfuerzo tangencial, sigma teta teta, y un esfuerzo cortante. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este método? Bueno, en principio son soluciones no sé cómo traducir esto, pero son soluciones cerradas, que quiere decir que aplican básicamente a geometrías sencillas, para círculos, para elipsoides, para rectángulos. Cuando tienes geometrías complejas, ya el cálculo deja de ser. Y la principal asunción de estos métodos es que estamos trabajando con un material tipo Chile. No recuerdo si definimos ese término, pero un material tipo Chile es un acrónimo que hace referencia a un material o un macizo rocoso continuo, homogéneo, isotrópico y linealmente elástico que fácilmente puede aplicar para un cuerpo masivo.
Bien, y como tercera herramienta o como tercer camino para la estimación, cálculo de magnitud y dirección de esos esfuerzos inducidos, tenemos la herramienta del modelamiento numérico. ¿Sí? Ahora, modelamiento numérico que, como conversamos nuevamente en la primera sesión, podemos utilizarla como herramienta predictiva para predecir qué va a pasar o como herramienta exploratoria. ¿Cuál es el error? Que tú utilizas esta técnica como herramienta predictiva cuando realmente la calidad de input que le has dado solamente te permite usarla como herramienta exploratoria. Es el gran problema. Entonces ahí la crítica, ¿no? Y cuando hagan sus críticas, ya que nos despedimos, les voy a pedir que sus críticas también sean justas. O sea, si yo tomo un carro o manejo mi carro, me voy a la playa y atropello en el camino a alguien, la culpa no es del carro, el carro no se manejó solito, ¿sí? La culpa es de la persona, ¿ok? Entonces, de la misma manera, la crítica de que, oye, Cristian, pero ¿por qué dejas que el software te calcule todo? Oye, pero un momento. El software calcula, sí. El software es una herramienta, sí. El software está para calcular cosas complejas. O sea, si quiero calcular cuánto es 2 más 2, utilizo mi mano, mi calculadora, si no sé, o un Excel, ¿sí? Pero para cosas más complejas, entonces necesito el software. Ahora, el software no calcula de loco. El software no saca valores del aire. Lo que te da el software es el resultado de un cálculo. Pero ese resultado, ¿de qué ha dependido? Del input, pues. Ha dependido del input. Entonces, si yo estoy calculando la distribución de volúmenes de cuñas, entonces lo que me está dando el software es en función a los datos de orientación de las juntas, a los datos de persistencia, de espaciamiento, pero lo está calculando. Entonces, a veces no entiendo la crítica de ¿por qué, Cristian, dejas que el software calcule? Bueno, el software se está calculando, ese es su fin, ¿sí? Ese es el objetivo del software, calcularlo. Entonces, esa es un poquito la crítica y te voy a pedir que cuando hagas tu crítica sea una crítica justa, ¿no? Una crítica justa no para mí, para el software, o sea, no seas tan malo. Por un lado no es el maldito software y por otro lado no es tampoco el ingeniero senior saberlo todo, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre todos, es un equilibrio y el modelamiento, que es lo que yo hago, que puedes o no compartir mi mismo sentir con esta herramienta, es una herramienta que puede o no aplicar. O sea, si tú no tienes los datos suficientes, pues no hay vuelta que darle, no podemos hacer modelamiento numérico. Te he dicho que hay otros enfoques, puedes utilizar el enfoque empírico y seguramente va a funcionar. Pero si no tenemos los datos, si no tenemos la calidad de los datos para hacer algo un poquito más representativo y un poquito más avanzado que use números, entonces no va a haber forma. El software nunca se va a inventar números. Tú eres el que se inventa números y tú eres el que pone los números. Y al final tú vas a saber qué tan representativo no es tu salida del cálculo. Bien, entonces el modelamiento numérico puede utilizarse con estas dos opciones. Nuevamente, déjame incidir. Y no me dejes de querer por esto, pero a nivel de Perú creo que solamente estamos en este ítem. Solamente podemos utilizar el modelamiento como fines exploratorios. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si el esfuerzo sigma 1 es 2 veces el esfuerzo vertical? ¿Qué pasa si ahora es 1.5 veces? ¿Qué pasa si es 1 igual al vertical? Entonces vamos haciendo como un análisis de sensibilidad, ¿cierto? Es como un what if escenario. ¿Qué pasa si? Eso puedes hacer. Ahora, la herramienta predictiva, para utilizar el software como herramienta predictiva, y ahí sí me puedes echar la culpa si las cosas no funcionan, necesitas datos, necesitas calibrar y validar tus datos, tu modelo. Si no calibras y no validas, entonces no hay forma de que puedas utilizarlo como herramienta predictiva. Y para calibrar y validar el modelo necesitas datos de instrumentación, tanto para superficie como para subterránea. Necesitas datos de instrumentación y monitoreo. Sin eso, no podemos calibrar el modelo. ¿Y quieres que te sea sincero? Bueno, ¿quieres escucharlo? La verdad de la milanesa es que todo lo que hacemos con software no es la realidad, pues. Es una aproximación a la realidad. Ahora, hay aproximaciones buenas, como hay aproximaciones bien malas, ¿cierto? Que pueden estar totalmente desfasadas de la realidad. Entonces, todo depende de con qué contrastamos. Y si no tenemos con qué contrastar, bueno, pues vamos a seguir pensando que lo que está botando el software es representativo, es lo que está ocurriendo. Los datos de instrumentación y monitoreo son fundamentales. Creo yo que la tendencia para el modelamiento numérico es justamente amarrarse este tercer pie, que sería, tómalo como si fuera un bastón, para poder robustecerlo más el método. Bien, creo que esto conversamos la semana anterior, los diferentes softwares, y lo pongo aquí no con el fin de
de decirte que lo utilices, no, simplemente lo estoy poniendo ahí con fines de que sepas que existe, tal vez por ahí en algún momento de tu vida profesional, tal vez necesites utilizarlos, o tal vez tengas la información, o tengas el requerimiento de hacer un modelamiento un poco más avanzado o menos avanzado con cualquiera de estos softwares, ¿sí? Te lo pongo ahí como referencia. Bien, ahora con respecto a estos softwares, sí me gustaría decir algo, un poquito más de comentario, ya que no, tal vez nunca nos veamos más, es lo siguiente. A nivel de Perú, el software más utilizado es este acá, ¿sí? Y no voy a mencionar el nombre, simplemente lo voy a indicar ahí en la diapositiva. Y creo que ese software tiene una bendición y una maldición. Creo que la bendición es justamente su interfaz, bastante amigable, bastante sencilla e intuitiva. Pero la maldición creo que es que hace las cosas muy, muy fáciles. Y cuando las cosas son muy, muy, muy fáciles, ya perdemos la diversión, ¿cierto? Ya no hay esfuerzo, y si no hay esfuerzo en lo que necesitamos hacer, pues no tenemos derecho a los honores o a lo que pueda venir como recompensa, ¿sí? Por el otro lado, esta otra institución, tampoco voy a decir su nombre, solamente lo voy a señalar para no herir susceptibilidades, tiene justamente esa característica de que sus softwares son un poquito más violentos, un poquito más difíciles de aprender. Creo que así pusieron en los comentarios, ¿sí? Yo también veo los comentarios, muchachos, y bueno, no tengo el tiempo de responderlos todos, pero más o menos me doy una idea. Y sí, son software relativamente difíciles de aprender. Y es que todo depende de la filosofía de la institución, de la filosofía de la institución, ¿ok? Eh, bueno, si tú revisas entre estas dos empresas, te puedes dar cuenta más o menos cuál sería una empresa un poquito más grande. Simplemente puedes revisar cuántas oficinas tienen alrededor del mundo y cuánto personal tienen en cada una de sus oficinas, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia es que esta institución es un poquito más grande que la otra, ¿ok? Ahora, si digo eso, es con el fin de que tú crees que una institución de ese tamaño, que tiene un congreso propio, tiene un congreso propio. Claro, en el congreso te pide que hagas algo, pero con su software. Claro, puede estar sesgado o no, pero es así. Una empresa de ese calibre, ¿tú crees que no tiene la capacidad para hacer su interfaz mucho más amigable? ¿Tú crees que una empresa de ese calibre no tiene la capacidad para hacerte iconos más bonitos de tal manera que no tengas que programar? Piénsalo. Y la verdad es que yo creo que sí, yo creo que sí. Y Cristian, entonces, ¿por qué no hace su software más amigable? Porque la verdad no quiero programar. Bueno, yo tampoco. Pero nuevamente, no quiere, pues déjalo. Quiere, no quiere, está en su decisión, no quiere. Y ahora, no quedarán por alguna razón. Y es que tal vez eso les da un poquito más de cliché, ¿no? O sea, decir a una persona que domina determinado software de esta institución, como que da un poquito más de cliché porque, entonces esta persona pues tiene esos conocimientos de programación, Python, qué sé yo. Y bueno, por el otro lado, la otra institución tiene ese otro enfoque o ese otro fin de hacer las cosas mucho más sencillas. Pues, ¿y por qué lo hace? Porque quiere, pues eso es su enfoque, ¿sí? Entonces, todo depende de cuál es la orientación, cuál es el público objetivo, y tal vez, y solo tal vez estoy especulando, pero la institución de la izquierda en Celestito tal vez, y solo tal vez, pues no quiere que ocurra lo que ocurrió con la primera o segunda generación de software de la casa de la derecha, que es que bueno, se manosearon mucho en el sentido de los cracks y todo esto, y bueno, se desvirtuó totalmente el uso de los software, ¿no? Entonces, por eso creo que a la derecha te llamo tal vez una maldición y una bendición, ¿no? En fin. Ok, entonces cuando hacemos análisis de esfuerzos inducidos por el método numérico, vamos a buscar el equilibrio. Nuevamente, no me di el tiempo de digitalizar esto, le voy a poner animación y digitalizarlo. Por fines de tiempo creo que no lo voy a comentar, pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Básicamente, cuando hacemos un análisis, una excavación subterránea con un determinado software, como cualquiera de los que has visto, lo que buscamos es el equilibrio del sistema, ¿sí? Cristian, ¿y cómo es esto del equilibrio? Bueno, la manera más intuitiva como puedo ponértelo es justamente con un conjunto de personas que van en una combi, en un bus, ¿sí? Entonces es hora pico y todos están apretaditos. Entonces sucede que algunos, el pasamano lo están jalando, ¿sí? Algunos
como están todos ahí, todos bien apretados, entonces otros, más bien el pasamanos, están presionando. Pero al final nadie sale y nadie entra del bus. Todos están en perfecto equilibrio. Entonces, lo que trato de transmitirte es, con el software, lo que vamos a hacer es básicamente eso. Cada elemento, por ejemplo, cuando tienes en el Face, cada triangulito, cada elemento triangular, cada elemento va a estar en equilibrio con sus vecinos, pero algunos elementos van a estar presionando en estado compresivo y otros van a estar jalando en estado de tracción. Pero al final, como suma de todo, la suma del todo, algunos van a estar en compresión, algunos en tracción, pero la suma del todo me da el equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que se busca. Entonces, al final, cuando yo interpreto en el Face o en el RC2, lo que le digo es, software, muéstrame aquellos elementos que estén en tracción. Ah, entonces acá tengo mi stop y me va a pintar este sector que está en tracción. Estos elementos están en tracción, ¿sí? Ah, entonces esa es mi zona de relajación y comienzo a hacer mi interpretación. Básicamente todo es un equilibrio, ¿ok? Bueno, lamentablemente no lo voy a poder definir desde un punto de vista matemático, porque el equilibrio va a depender si es un equilibrio en condiciones elásticas o plásticas, pero más o menos creo que entiendes la idea. Bien, entonces utilizamos un software y bueno, para el software tenemos varias herramientas. Acá tienes una vista de uno 3D. Podemos hacer secciones y ver la distribución en determinada sección, secciones verticales, secciones horizontales y ver esfuerzos. Ahora, te voy a dar una recomendación. No he podido hacer una captura de pantalla de eso, pero muchos de ustedes cuando analizan en su RC2, RC3 o Face, muchos de ustedes utilizan para interpretación, utilizan algo que se llama, bueno, ustedes le llaman, ¿no? Factor de seguridad. Bueno, en principio se llama factor de resistencia. Ponerle otro color. En principio se llama factor de resistencia. ¿De acuerdo? Que se parece mucho a un factor de seguridad y es correcto, no tengo nada en contra de ello, puedes llamarle factor de seguridad. Pero, ¿cómo se define ese factor de seguridad que ploteas en tu RC2 o tu Face o tu RC3? Es básicamente la resistencia global del macizo rocoso en un punto y el esfuerzo máximo inducido en ese mismo punto, ¿cierto? Si la resistencia es mayor que el esfuerzo, estabilidad, factor de seguridad mayor a 1, y si el esfuerzo inducido en ese punto es mayor que la resistencia global del macizo, inestabilidad, factor de seguridad menor a 1. ¿Ok? Trabaja muy bien con esa lógica. Ahora, lo que te voy a recomendar es que no veas esto, nunca veas esto. ¿Qué es lo que estás haciendo con el software? ¿No se llama acaso análisis de esfuerzo deformación? ¿No se llama acaso análisis tensodeformacional? Claro, ¿qué es lo que te importa? Los esfuerzos, pues. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo que veas? Esfuerzos, ve sigma 1. Claro, no el sigma 1 natural o in situ. Puedes ver el sigma 1 in situ para ver que todos tus esfuerzos estén dentro de rangos lógicos, pero al final cuando interpretes, mira el sigma 1, el sigma 2, y bueno, si tienes el RC3, sigma 3 inducido. Mira esfuerzos. ¿Para qué estás viendo resistencias? El problema de esta resistencia, ups, no está mi puntero. El problema de esta resistencia es que considera todo esfuerzo compresivo. ¿Y cuál es el problema? ¿Te acuerdas cuando vimos el problema en mecánica de roca subterránea que teníamos? ¿Compresión? Sí, teníamos compresión, pero mecanismo de falla por compresión, por corte también. Pero ¿cuál era el principal? La generación de relajación, la pérdida de confinamiento, y por lo tanto la roca o el macizo rocoso va a fallar por tracción. Eco. Entonces el factor de seguridad no te sirve mucho. No sé para qué ves esto. Olvídate del factor de seguridad, como quiera que lo llames. Observa esfuerzos. Y ahí se hace un poco más amplia la cosa, ¿cierto? Porque puedes ver sigma 1, puedes ver sigma 2, puedes ver sigma 3. Cristian, ¿solamente veo esos? No. Puedes ver combinaciones de esto. ¿Sí? Puedes ver esfuerzos desviador, sigma 3 menos sigma 1. Puedes ver el esfuerzo von Mises, sigma 3 sigma 1 sobre 2. Ahí ya el abanico de opciones de interpretación se abre. ¿Sí? Es muy fácil que todos veamos factor de seguridad, factor de seguridad, factor de seguridad. Listo, sencillo. Y entonces ahí viene la desvirtuación, no sé cómo decirlo, la desvirtuación de la interpretación del software. Pues hasta ahí tu software ha podido calcular muy bien, ¿sí? Pero ahí me criticas y dices, entonces, oye, pero eso no funciona. Bueno, no funciona tal vez porque interpretaste mal, ¿sí? El cálculo tal vez estuvo bien, toda la entrada estuvo bien, pero la interpretación... Entonces, nuevamente, solamente es para darte algunas luces de lo que deberías hacer, creo yo. Olvídate un poquito del factor de seguridad, mira esfuerzos, mira esfuerzos.
A ver, ¿cómo estoy con tiempo? Voy avanzando un poquito más. Bien, veamos un poquito esto de la generación de esfuerzos de relajación en las paredes, ¿ok? Creo que sí lo vamos a poder interpretar bien. Estamos en un escenario 1, preminado, no hay ninguna excavación. Entonces, haciendo la semejanza del flujo de agua que teníamos al inicio con los esfuerzos, vamos a asumir que tenemos el esfuerzo principal, sigma 1 en esta dirección, ¿ok? Esfuerzo principal, sigma 1 en esta dirección, noreste-suroeste, y bueno, lo que representan las flechitas es justamente la dirección del esfuerzo principal. Es como un flujo, pero no de agua, sino de esfuerzos. Bien, en el segundo paso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una excavación. Tienes acá una abertura, ¿sí? Entonces hacemos la semejanza para ponerte esto sencillo. Es como si al río, este es un río, le hubieras lanzado un tronco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el flujo de agua? Lo va a esquivar, pues el agua fluye. La va a esquivar, ¿cierto? Entonces las flechitas se van a desviar, ¿sí? Y van a adquirir ese patrón de distribución, ¿sí? El agua va a seguir fluyendo, solamente que se va a desviar para sobrepasar el obstáculo que es ese tronco que es puesto ahí. Para nuestro caso es una excavación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la generación de dos cosas. Tenemos la generación de... qué pasa en las cajas? Esta flechita va para allá. La otra flechita va para acá. ¿Qué es eso? Tracción, ¿sí o no? Entonces tenemos relajación de las cajas. Genera desconfinamiento. En los hombros, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo están las flechitas? ¿No están apretaditas? Bien. ¿Qué genera ahí? Compresión. ¿Sí? Compresión. Ahora, ¿qué hemos dicho de los esfuerzos de tracción para el macizo rocoso? ¿Son beneficiosos o desventajosos? No son tan beneficiosos, ¿sí o no? La generación de la falla se va a producir por justamente la inducción de esfuerzos de tracción. Algo que me olvide, antes que me olvide, naturalmente, el macizo rocoso naturalmente se encuentra en estado compresivo. Naturalmente, el macizo rocoso está en estado compresivo. Ahora, de forma de esfuerzos inducidos. Cristian, esfuerzos inducidos, ¿qué tipo de esfuerzos inducidos puede haber? Compresivo o tractivo. Ahora, la compresión viene de acá. Cristian, ¿y la tracción? ¿De dónde viene ese menos? Y todo es compresión. Ah, los esfuerzos de tracción no existen de forma natural. Los esfuerzos de tracción se generan, se inducen. Ahora, si quieres un poquito más de filosofía aquí, ya, sí hay esfuerzos de tracción en la naturaleza, pero esos solamente se producen en taludes, las crestas, ¿sí? Pero no importa las crestas, pues en estabilidad de taludes, que nos importaba una falla crítica más profunda, ¿no? Pero no estamos en taludes ahora. Bien, entonces se induce estos esfuerzos de tracción, me desconfina las cajas y por lo tanto los bloques, esas cuñas, pueden caer. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, tengo el concepto del hilos, que lo vimos anteriormente, que es justamente el overbreak de las paredes, el colapso de las paredes. Y bueno, acá tengo un gráfico justamente que representa lo mismo, ¿no? En este caso tenemos un tajeo orientado en dirección, llámale este-oeste, y un esfuerzo principal mayor, sigma H mayúscula, en dirección norte-sur. Tienes las líneas punteadas que representan el mismo flujo, en este caso flujo de esfuerzos principales, y como puedes observar, desconfina las paredes, crea una zona de relajación y en los hombros crea una zona de compresión. ¿Sí? Ahora, compresivo, favorable, me va a estabilizar los hombros, pero me va a desestabilizar las paredes. Ahora, ¿qué pasa si por avatarse la vida tú dices, oye, ¿y qué pasa si yo muevo el stop y ahora lo hago ya no perpendicular al esfuerzo principal, sino paralelo? Bueno, si lo haces paralelo, entonces vas a generar totalmente todo lo contrario, ¿sí? Vas a generar compresión en las cajas y relajación en los hombros. Hasta ahí parece bastante intuitivo, ¿sí? ¿Funciona? Veamos. ¿Cómo puedo comprobar esto? ¿Cómo puedo comprobar mi intuición? Bueno, utilicemos el software, pues. Démosle los parámetros de entrada y vemos qué resultado nos da el software. Y lo que vamos a leer es el sigma principal, sigma 1. Entonces, eso es lo que he hecho por aquí. Bueno, vas a disculpar que no te he puesto los parámetros de entrada, pero básicamente lo que tengo aquí es el resultado. Entonces, esta es una vista 3D, estoy haciendo un plano horizontal a mitad de altura del tajeo y estoy leyendo en estos dos puntos donde están los círculos, estoy leyendo el sigma 1, esfuerzo principal. En este caso, el esfuerzo principal sigma 1, ojo, no te confundas, este sigma 1 es el sigma in situ.
Sigma in situ está perpendicular al rumbo del tajeo. Sigma 1 in situ. Y luego, ¿qué leo como resultado? Leo el sigma 1, el sigma máximo inducido. ¿Cuánto es? Casi 4 megapascales para el piso y casi 8 megapascales para el techo. Bajísimo, ¿cierto? Y es justamente porque está desconfinando las paredes, pues. Ahora, en el peor de los casos, no te va a dar este valor bajo, sino te va a dar un valor negativo. En el peor de los casos, cuando esté ya en tensión el sigma 1. Bien, entonces acá tú tienes la tabla resumen para el techo, para el piso, la generación del esfuerzo principal inducido para la condición reversa, ¿no? Entonces, si yo pongo el sigma principal ahora paralelo al rumbo del stop, genero compresión en las cajas, y si genero compresión en las cajas, leo nuevamente sigma 1 ahí, y ya no va a ser bajo. ¿Cuánto va a ser? Ahora es 35 y 40, ya se eleva un poco. Ajá. Entonces le da confinamiento. Y esa intuición que teníamos, haciendo la comparación con el flujo de agua, lo puedo comprobar con el software. Justamente como estoy utilizándolo como una herramienta, eh, como una herramienta de laboratorio, ¿no? Una herramienta experimental para probar casos. Ah, mira, acá tengo ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es un modelo con varios stops. Ahí tienes las dimensiones y vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer el mismo análisis, un análisis elástico. Voy a generar un plano a la mitad de longitud del tajeo y voy a plotear el sigma 3 para ver relajaciones, ¿sí? Entonces estoy ploteando sigma 3 y observo que mi valor mínimo va de negativo a positivo. Ah, entonces tengo tracción. Para observar mejor la zona de desconfinamiento o zona de relajación, voy a filtrar este contorneo en este plano transversal y le voy a decir al software que me muestre solamente valores negativos, o sea, solamente valores que estén en tracción. Bien, y obtengo esa distribución. ¿Ok? Ahora, esto se parece mucho al resultado de un phase o al resultado de un RC2. ¿Por qué? Porque estoy proyectando todo en un plano. En este caso, un plano que es transversal al tajeo, perpendicular a su rumbo y que pasa por el punto medio de su longitud. ¿Ok? Hasta ahí, ese sería posiblemente el mismo resultado de un RC2. Pero ¿cuál es la ventaja de una herramienta tridimensional? Que en vez de graficar isocontornos, puedo graficar isosuperficies. Y si tengo isosuperficies, entonces puedo sacar, ¿qué cosa? Puedo sacar volúmenes, ¿cierto? Puedo sacar volúmenes. Entonces utilizo mi AutoCAD y genero el volumen en techo y piso. Y si tengo el volumen de esa zona de relajación, que se interpreta como dilución secundaria, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo dividir ese volumen entre el área de la caja, techo o piso, y puedo obtener un ELOS, ¿cierto? Puedo obtener un ELOS. Entonces acá en este caso, estas son las dimensiones del modelo. Y tenemos un ELOS luego de hacer la conversión de volumen a ELOS. Tenemos un ELOS de casi 2 metros para caja, techo y piso. Y ahora puedes seguir utilizando tu software como una herramienta de experimentación. ¿Qué pasa ahora si la longitud ya no es 30 metros del tajeo, sino es 20 o 25? Bueno, vas probando y vas llegando a un diseño óptimo. ¿Ok? Ahora, esto lo que estoy haciendo es todavía en un rango elástico. Nuevamente, lo que tengo aquí son algunas vistas de diferentes criterios, ¿ok? ¿Cuál es mi criterio para identificar esa zona de relajación? Bueno, mi criterio para identificar esa zona de relajación era sigma 3 negativo. O sea, el software le daba, muéstrame toda esa zona que tiene valores sigma 3 en estado de tracción negativo, ¿ok? Y lo que obtengo en esta vista es el resultado de esa zona de desconfinamiento utilizando un modelo Hugon-Brown con ese valor. Bueno, puede suceder que el macizo rocoso tenga cierta resistencia a la tracción a nivel de macizo rocoso. Porque cuando yo le pongo 0, lo que estoy diciendo es que el macizo rocoso tiene nula resistencia a la tracción, que sería para el lado conservador. Ahora, puede que el macizo rocoso tenga cierto valor de resistencia a la tracción. Entonces, para este otro caso, trabajo con el mismo modelo Hugon-Brown, pero ahora le doy un valor de corte de ¿cuánto? De 2.5 megapascales de resistencia a la tracción para ese macizo rocoso. Le pido al software que me plotee todos aquellos elementos que están por debajo de ese valor de tracción y lo que obtengo es otra distribución, ¿ves? Son totalmente diferentes. ¿Y de qué depende? Del criterio, pues. Del criterio. O sea, el cálculo está bien. Depende del criterio.
Ahora, obviamente, una asunción de sigma 3 igual a 0 te da lo más conservador, el máximo overbreak, y una consideración de menos 2.5 megapascales de resistencia a la tracción te da una zona un poco más reducida. Bien, eso sería para el rango elástico, ¿cierto? El rango elástico. Podemos ir al rango plástico y bueno, ahí tendríamos como que 6 charlas más para hablar de modelamiento plástico, macizos rocosos, para evaluar parámetros residuales, parámetros picos y qué modelo constitutivo utilizar. Pero básicamente lo que observamos cuando hacemos análisis plástico es, me olvido de los esfuerzos, más veo yielding, fluencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando el modelo entra en fluencia, observo que la pared techo es más inestable que la pared eh, piso. ¿Sí? Esa es la distribución utilizando Hugon Brown. Si utilizo Moore-Coulomb, tengo otra distribución. Cristian, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Claro, entonces a lo que quiero llegar es todas partes de la interpretación. Estos modelos solamente están variando en qué cosa? En desglosar una cajita y seleccionar sigma 3 o introducir un parámetro que se llame Hugon Brown, en el otro caso Moore-Coulomb. Y todo eso depende del evaluador. Pues. El software no tiene la culpa. El carro no tiene la culpa que mató a esa persona, lo tiene el chofer. Aquí el software no tiene la culpa, lo tiene la persona que lo utilizó. ¿Sí? Entonces seamos un poquito justos con nuestras críticas. Bien. Diferencias entre 2D y 3D. Bueno, si recuerdan, podemos hacer la misma comparación que hicimos para el caso de estabilidad de taludes 2D y 3D. En este caso, si utilizamos un RC2, lo que se está haciendo es, claro, si regreso aquí, si estás utilizando un RC2, un phase sería algo como esto, ¿no? Un modelo bidimensional. Entonces, ¿tú qué dices? Cristian, quiero sacar un volumen para sacar mi hielos. Ya, pues sacas de... voy a pintarle otro color. Entonces, tienes todo este contorneo, todo este isosuperficie, porque es un modelo 2D, sacas el área, necesitas volumen, lo multiplicas por la longitud del tajeo. O sea, estás asumiendo que toda esta zona de overbreak es constante a lo largo de la longitud del tajeo. Área por longitud tienes un volumen. Cristian, divido ese volumen por el área de la pared del tajeo y tengo un helos. Ok, sí tienes un helos de un modelo bidimensional. Entonces podemos hacer la comparación, ¿cierto? Podemos hacer la comparación de un modelo bidimensional que se analiza una sección con un modelo tridimensional. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Lo que hicimos, el mismo approach que hicimos para estabilidad de taludes. Tengo una sección y lo voy extruyendo para crear un modelo 3D. Lo extruyo 10 metros, lo extruyo 20 metros, lo extruyo 30 metros, lo extruyo 10 metros, 15 metros, 100 metros. Entonces vas a obtener un modelo más o menos como esto y que para esta geometría, con estas propiedades y este campo de esfuerzos in situ y orientación, vas a obtener que los resultados 2D, bloqueados como línea roja, se aproximan, o sea, un resultado de un RC2 sería lo mismo, te daría lo mismo que un resultado RC3, siempre que la longitud de ese tajeo sea, ¿cuánto más o menos es aquí? 10 veces. 10 veces, la longitud sea 10 veces el alto. ¿Sí? Entonces, si el alto del tajeo es 30 metros, un análisis 2D está asumiendo que esa longitud del tajeo es 30 por 10, 300. ¿Sí? Y toda la zona que está pintada de rojo obviamente sería la sobreestimación. Recuerda que lo que estoy sacando aquí es dilución secundaria o el overbreak. Al multiplicar esa área por esa longitud, estoy sobreestimando la zona de relajación. Bien, esta última parte tiene que ver con la calibración y el monitoreo. Nuevamente, todo lo que hacemos con el modelo numérico es básicamente una aproximación que puede ser muy buena y muy mala. Y va a depender de qué? Bueno, de varios factores, ¿no? Del input y también de la persona que haga el cálculo, el modelamiento. O sea, no solamente agarrar, introducir parámetros y ya está. Y la interpretación, obviamente, del modelo numérico. Y si tú quieres utilizar, como conversamos, la herramienta del modelamiento numérico como una herramienta predictiva, entonces tiene que ser validado y calibrado ese modelo. Y para eso necesitamos instrumentación. En el caso específico de los tajeos, para validar ese overbreak, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, existe un sinnúmero de técnicas para el levantamiento de cavidades y, bueno, algunas son con cámaras y básicamente necesitarías esa información para
hacer el match entre lo medido con el levantamiento de la cavidad y vamos a compararlo con lo calculado que nos da el software, ¿sí? Entonces, posiblemente, tal vez, este es el resultado del modelo numérico. Vamos a ponerle el resultado del modelo numérico. Y para él, ¿cuál fue tu criterio ahí? Sigma 3 igual a 0. Entonces tú haces tu levantamiento y ahora te das cuenta que ese perfil en esa sección no es así, sino es menor, es así. Ya, pues entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que validar el modelo. Pues. Validas el modelo que dices, no es igual. Entonces tienes que pasar a la siguiente etapa, calibrar el modelo. Entonces, ahí se convierte en un proceso iterativo y de optimización, ¿no? Entonces, posiblemente, esa zona en rojito te dé con qué criterio. Tal vez el macizo rocoso tiene cierta resistencia a la tracción, y no debe ser 0, sino debe ser menos 3 megapascales de resistencia a la tracción. Con 3 megapascales de resistencia a la tracción, el macizo rocoso ya te da, el modelo te da esa distribución. Entonces, todo es un fin de calibrar el modelo. ¿Qué más tengo por acá para ustedes? Bueno, las técnicas de levantamiento de cavidades generalmente se dan por cámaras. Las cámaras tienen una desventaja que tienen algunos blind zones, blind spots, tienen algunas zonas ciegas. Y últimamente se está utilizando los drones para el levantamiento de esas cavidades. Muy interesante. En el último PIDAC había, para los que fueron, unas presentaciones muy interesantes. Estamos ya en la 4ª generación del uso de drones para el levantamiento de cavidades. Muchas veces el dilema o el problema con los drones era que necesitabas un piloto muy experimentado, justamente porque estabas en una zona confinada y de alto riesgo. Ahora el drone, con esta nueva tecnología y estas nuevas, hay una empresa en especial que está entrando a la 4ª generación del uso de drones para el levantamiento de cavidades, y el dron ahora es totalmente autónomo, ¿no? Entonces te desligas un poquito más de la dependencia del piloto. Ronda de preguntas antes que me despida. Bueno, en principio, nuevamente agradecerles por el tiempo que le han dedicado a esto. Estoy seguro, de igual manera que yo considero su tiempo y lo valoro, también estoy seguro que ustedes valoran mi tiempo, porque detrás de cada una de los dibujos o diapositivas que ustedes hayan podido ver, ha habido una inversión de tiempo. He perdido conexión. ¿Sí se me escucha? ¿Todo bien? Ok, sí, no hay problema. Estoy proyectando ahorita la diapositiva estamos ya terminando la sesión, y simplemente estaba diciendo que agradezco su participación, agradezco que me hayan acompañado a lo largo de estas 6 semanas. Y bueno, creo que se han podido dar cuenta que por la coyuntura que estamos viviendo, lo beneficioso es que tenemos diferentes charlas, diferentes webinars que están por diferentes profesionales que justamente también tienen el mismo sentir de compartir lo mucho o poco que puedan saber. Y bueno, debes entender que cada uno de nosotros o cada una de las personas que estamos detrás de la máquina haciendo estas presentaciones, cada uno tiene diferente approach, diferente enfoque, y eso va a estar en función de la experiencia, de las experiencias, de cuáles técnicas conocemos o desconocemos. Obviamente cualquier presentación siempre va a estar sesgada a lo que el presentador o ponente más crea conveniente. Entonces, en ese sentido, tal vez si ustedes mismos van a quedar ya en su juicio, tal vez han sentido y han entendido mi sentir con respecto a la mecánica de rocas. La mecánica de rocas como ciencia empírica se ha utilizado por muchos años. Sin embargo, las técnicas modernas nos permiten justamente dar ese saltito más allá, un paso más para hacer las cosas mejores, ¿cierto? Como dijimos, perdemos la razón, perdemos la diversión si seguimos haciendo las cosas como las hemos seguido haciendo a lo largo de los últimos años. Si tal vez
uno de estos científicos, un gran científico que en 1905 ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, dijo, si queremos resultados diferentes, pues no hagamos siempre lo mismo. Entonces, nunca vamos a saber si esas nuevas cosas, si esos nuevos enfoques funcionan o no. Tal vez funcionan mejor, tal vez no, pero nunca lo vamos a saber si no lo utilizamos. Si no agarramos la herramienta, lo utilizamos y llegamos a la conclusión que sí, sí funciona mejor o no, no funciona mejor. Entonces, nuevamente voy a resaltar que las críticas deben ser justas. Las críticas están para hacernos crecer, ¿sí? Y las críticas justas creo que son las de mi mayor agrado, ¿no? Entonces, evitemos un poquito las críticas de que no, esto no funciona, porque no. Demos un fundamento, demos, oye, Cristian, no me funciona esto, lo probé, lo utilicé, bueno, no me funciona, ok, entonces por eso descartas esta opción. Pero no simplemente porque pienses que el cálculo lo debe hacer el ingeniero y no el software, o porque seas un ingeniero más sesgado en la parte empírica, desvirtúes lo otro. Todos son importantes, todos somos importantes, cada uno con su propio perfil. ¿Ok? Y obviamente todos vamos a tener diferentes sesgos. Mi sesgo es un poquito más a lo técnico, un poquito más a lo científico. ¿Ok? Quiero ponerle números a la cosa como ingeniero, quiero ponerle números a todo. Obviamente hay de todo perfil, hay de todo en la viña del Señor, como dice mi madre. Y al final no todos tenemos que saber todo. Yo sabré algunas cosas, desconoceré completamente otras cosas. Pero al final se trata de tener un equipo multidisciplinario, ¿ok? En donde cada uno justamente aporta ese componente que en conjunto crea una sinergia para llevar adelante un estudio completo. Bien, eso quería comentarles. Vamos a pasar a algunas consultas, si puedo comentarlas por aquí. Entonces pueden escribir sus consultas, vamos a tomar tal vez unos 5 o 10 minutitos más, con el favor de la señorita asistente que nos está apoyando. A ver, algunas consultas que me hacen llegar es lo siguiente, dice, Cristian, ¿qué tipo de software me sugieres para monitorear los estallidos de roca? Bueno, básicamente es una instrumentación de microsismicidad, ¿sí? Y bueno, no he conversado mucho, pero la microsismicidad también es otro mundo, ya no entra tanto el geólogo, ya no entra tanto el civil o el minero, necesitas ahí a un geofísico para que te pueda interpretar y procesar los registros. Cristian, ¿cómo calculo las orientaciones de los tensores sigma 1, sigma 2, sigma 3? Bueno, si tú tienes el tensor en el sistema coordenado arbitrario X y Z, es simplemente una rotación para calcularlo en el plano principal y que te dé sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es un cálculo simplemente de rotación de vectores. Ok, entonces, Cristian, ¿qué opinas del software Midas GTS Next? El Midas sí lo he utilizado. El Midas trabaja con elementos finitos también. El Midas lo pondría entre un poquito superior al RC3, pero igual al Flagsys 3D, pero inferior al FLAC 3D. Tiene un solver un poco más potente, pero nuevamente le veo más oportunidad y más campo en mecánica de suelos. Ok, entonces, no habiendo más preguntas, creo que esas son todas. Ok, muchachos, entonces muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, si compartes mi mismo sentir y te apasiona esto, al igual que yo, que es la mecánica de rocas, entremos en conversación y produzcamos. De esa manera se crece la ciencia, conversando, dialogando, intercambiando ideas, y no necesariamente tenemos que coincidir, pero con respeto creo que todos podemos crecer profesionalmente. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco el que me hayan acompañado y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad.